La mañana estaba gris y húmeda cuando Soledad Martínez llegó al edificio de cristal azul donde funcionaba una de las consultoras empresariales más prestigiosas del país. Su blusa era sencilla, sus zapatos estaban gastados, y su mirada, una mezcla de ansiedad y determinación. Nadie podía imaginar que aquella joven de 25 años, con el cabello recogido de forma apresurada y ojeras que delataban noches sin dormir, llevaba escondido un secreto entre los pliegues de su mochila. Su hija Almita, una bebé de tan solo 3 meses que se alimentaba exclusivamente con leche materna. Soledad había quedado viuda durante el embarazo y, sin familia cercana que pudiera ayudarla, se vio obligada a aceptar cualquier trabajo que le permitiera subsistir. Fue así como respondió a un aviso discreto en un periódico local, donde se solicitaba personal de limpieza para el turno nocturno en una empresa multinacional. Lo que no imaginaba era que el proceso de selección sería tan riguroso ni que el director general, Emiliano Rivas, sería quien entrevistaría personalmente a todos los candidatos. Cuando llegó su turno, Soledad temblaba. No por el frío, sino por el miedo de que descubrieran su situación. En su currículum no había grandes logros, apenas trabajos informales, referencias vagas y una carta mal impresa que decía: «Soy trabajadora, honesta y necesito esta oportunidad». Emiliano la miró por unos segundos, sin expresión. Hizo un par de preguntas rutinarias y luego se levantó de su silla, dándole un leve asentimiento con la cabeza. «Puede comenzar esta noche», dijo él, sin mirarla directamente. Ella salió de la sala con los ojos llenos de lágrimas. No sabía si de alivio, de miedo o de ambos. Pero lo cierto es que, a partir de esa noche, comenzaría una doble jornada: limpiar pasillos relucientes mientras cuidaba a su hija en absoluto secreto. La bebé, envuelta en mantas y acomodada en una pequeña cuna portátil escondida en el depósito de productos de limpieza, sería su compañera silenciosa en cada turno. Soledad tenía apenas una certeza: nadie podía descubrirlo. Cada noche, cuando el reloj marcaba las 10 en punto, Soledad pasaba por la garita de seguridad con la cabeza baja y una carpeta de papeles en la mano. Nadie sospechaba que, entre esos documentos, se escondía una pequeña manta de algodón que ella usaba para cubrir a Almita mientras dormía en el depósito. Había aprendido a entrar sin llamar la atención, a moverse como un susurro por los pasillos impecables de la empresa, y a realizar su trabajo con una eficiencia casi invisible. Mientras pasaba el trapeador sobre el mármol frío o quitaba el polvo de los escritorios con precisión milimétrica, su oído estaba siempre alerta al más mínimo sonido proveniente del pequeño rincón donde escondía a su hija. Si Almita soltaba un gemido o se movía inquieta, Soledad dejaba todo y corría a amamantarla con el corazón latiendo al borde del pánico. Sabía que cualquier ruido podría delatar su secreto, y que bastaba una mirada indiscreta para perderlo todo. Con el paso de los días, desarrolló una especie de coreografía silenciosa. En los primeros minutos del turno, limpiaba las áreas más visibles y transitadas. Luego, cuando todos ya se habían ido, se encerraba en la sala de suministros, sentada sobre una caja de cartón, y allí amamantaba a su bebé en la penumbra, con el olor de los detergentes flotando en el aire. Era un momento sagrado, donde el mundo desaparecía y solo quedaban ellas dos, unidas por un lazo que ninguna adversidad podría romper. Emiliano Rivas, el empresario, solía quedarse trabajando hasta tarde en la oficina del último piso. Pero Soledad siempre evitaba ese andar. Prefería limpiar los baños del primer nivel o las salas de conferencias vacías. Cada noche era una operación de precisión: alimentar a Almita sin que nadie la escuchara, cambiarle los pañales en silencio, y volver al trabajo como si nada hubiese ocurrido. Lo más difícil no era el cansancio físico, ni siquiera el miedo constante. Era el silencio. Soledad no hablaba con nadie, no tenía con quién compartir su angustia ni su ternura. Se había convertido en una sombra entre las luces del edificio, en una madre invisible que luchaba por sobrevivir sin pedir nada a cambio. Pero los muros de cristal tienen oídos, y hasta los secretos más bien guardados se encuentran una grieta por donde escapar. Aquel sótano, olvidado por la mayoría de los empleados, fue lo más parecido a un hogar que Soledad pudo ofrecerle a Almita. Estaba ubicado al final del pasillo de mantenimiento, detrás de una puerta de metal que rechinaba al abrirse, lo que obligaba a Soledad a empujarla muy despacio para no hacer ruido. Las paredes eran de concreto desnudo, y el aire olía a humedad y productos de limpieza fuertes. Pero para ella, ese rincón oscuro y sin ventanas era un refugio. Allí colocó una caja grande forrada con sábanas viejas, donde Almita podía acostarse. Junto a la caja, una linterna pequeña, unos pañales doblados con esmero, y una muda de ropa infantil. No había lujos, apenas lo esencial.
En las noches más frías, Soledad envolvía a su hija con una frazada que había sido de su abuela, tejida a mano con hilos gruesos y colores ya desvanecidos. Cada detalle del improvisado cuarto secreto estaba pensado para evitar cualquier sospecha. Usaba cinta adhesiva en la parte inferior de la puerta para amortiguar el llanto. Cubría la caja con una manta oscura cuando algún ruido extraño la asustaba, y siempre limpiaba cualquier rastro de leche o toallitas usadas antes de terminar su turno. Para cualquier observador, aquel sótano era solo eso, un cuarto olvidado lleno de trastes. Pero para Soledad, era el lugar donde podía ser madre. Donde le cantaba bajito a Almita mientras le daba el pecho. Donde sus ojos se llenaban de lágrimas al ver a su hija dormida, tan pequeña, tan vulnerable, tan inocente. Ese espacio entre la soledad y la oscuridad le recordaba que, aunque el mundo allá arriba siguiera girando sin reparar en ellas, su amor era suficiente para resistir. La bebé parecía entender el silencio. Apenas lloraba, como si supiera que debía mantenerse callada para no poner en riesgo a su madre. Soledad la miraba y le susurraba promesas. Un día tendrás tu propia habitación, con cortinas rosas y juguetes de verdad. Y se obligaba a creer en esas palabras, aunque en su corazón supiera que ese algún día aún estaba muy lejos. Pero el destino es caprichoso. Y, como las grietas que se forman en el concreto más duro, hay verdades que terminan saliendo a la luz cuando menos se espera. Durante semanas, Soledad creyó que nadie sospechaba de nada. Su rutina estaba cronometrada al segundo, su discreción era absoluta, y su cuidado con cada movimiento dentro del edificio rozaba la perfección. Pero había algo que no podía controlar: los ojos de don Ramiro, el guardia de seguridad nocturno. Un hombre mayor, de rostro endurecido por los años e historias que nunca contaba, pero de mirada aguda como la de un halcón en plena caza. Don Ramiro no hablaba mucho. Se limitaba a observar. Desde su cabina de vidrio junto a la entrada principal, veía quién entraba, quién salía, quién llegaba atrasado o apurado. Y desde hacía unos días, su atención estaba enfocada en Soledad. No porque sospechara de algo concreto, sino porque había detalles que no cuadraban. La joven parecía más tensa que las demás, siempre evitaba el contacto visual, y lo más curioso, desaparecía por largos minutos durante su turno, especialmente en los momentos más tranquilos de la noche. Una vez, él la vio salir del pasillo de mantenimiento con una toalla doblada entre las manos. Otra noche, creyó escuchar un leve sonido, como un llanto ahogado, proveniente del sótano. Pero cuando fue a revisar, no encontró nada. Soledad, por su parte, sentía esas miradas pesadas sobre su espalda. Aunque don Ramiro no decía una palabra, ella percibía el instinto del vigilante, el olor sutil de la desconfianza flotando en el aire. Comenzó a evitar pasar por la entrada principal. Buscaba caminos alternativos dentro de la empresa, horarios más discretos, movimientos más silenciosos. Pero el nerviosismo era cada vez mayor. Una noche, mientras alimentaba a Almita con el pecho en el rincón del sótano, escuchó pasos. Lentos, firmes, cercanos. Detuvo la respiración, apagó la linterna y cubrió a la bebé con la manta. El corazón le golpeaba el pecho con una fuerza descomunal. La puerta del depósito se movió apenas unos centímetros, y luego se cerró nuevamente. Soledad se quedó inmóvil por varios minutos. No había nadie. Ningún sonido. Solo su miedo latiendo con fuerza. Aquella noche no regresó a terminar de limpiar los escritorios. Tampoco se despidió del personal de seguridad. Salió antes de tiempo, abrazando a su hija bajo el abrigo y con el alma hecha trizas. Sabía que la burbuja estaba a punto de estallar. Y no imaginaba que, muy pronto, no sería el guardia quien descubriría su secreto, sino alguien aún más poderoso, Emiliano Rivas, el dueño de todo. El reloj marcaba las 3:15 de la madrugada cuando Emiliano Rivas, aún con la corbata aflojada y los ojos cansados, bajó al primer piso en busca de un expediente que había olvidado en una de las salas de reuniones. Aquella noche, la empresa estaba en absoluto silencio. El eco de sus pasos se expandía por los pasillos como una presencia invisible. No esperaba ver a nadie. Los empleados ya se habían ido, y, salvo por el guardia de seguridad, todo debía estar desierto. Caminaba distraído, revisando algunos documentos en su tableta, cuando algo lo hizo detenerse frente al cuarto de mantenimiento. La puerta no estaba cerrada completamente. Desde la rendija salía un pequeño hilo de luz tenue, y un sonido. No estaba claro. ¿Era un murmullo? ¿Un suspiro? Frunció el ceño, empujó la puerta lentamente y lo que vio lo dejó completamente paralizado. Allí, sentada sobre una caja de cartón, estaba Soledad, con el cabello recogido de cualquier manera, la blusa desabotonada hasta la mitad, y en sus brazos, una bebé.
La amamantaba con delicadeza, como si el mundo no existiera más allá de ese momento. El rostro de la joven estaba bañado en lágrimas silenciosas, su mirada perdida entre el miedo y el amor más puro. La niña succionaba con fuerza, ajena al peligro, ajena a los ojos que acababan de descubrirlas. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó Emiliano con una voz más sorprendida que dura. Soledad se sobresaltó. Cubrió a su hija con la manta con rapidez, como si hubiera cometido un crimen. Sus labios temblaban. Intentó hablar, pero no salía ningún sonido. Solo logró balbucear. «Señor, por favor, no me despida». El empresario dio un paso hacia adentro. Miró alrededor. Vio el rincón improvisado, las sábanas, los pañales doblados, la linterna, y entendió todo. No necesitó que ella dijera más nada. El silencio lo dijo todo: el hambre, la desesperación, la maternidad escondida, o miedo constante. Por un instante, ninguno de los dos habló. Solo se escuchaba el leve chasquido de la succión de la bebé, ajena a toda tensión. Emiliano tragó saliva. Recordó a su hermana, que había pasado por algo similar años atrás, y sintió como algo dentro de sí se removía con fuerza. «¿Cuánto tiempo lleva trayéndola aquí?», preguntó finalmente, con un tono más suave. «Desde el primer día», susurró Soledad, con los ojos en el suelo. «No tengo con quién dejarla. Si no trabajo, no comemos». Emiliano no respondió. Cerró lentamente la puerta, dejándolas allí dentro. Pero antes de irse definitivamente, dijo con firmeza: «Súbala a la sala de descanso. Tiene calefacción, un sofá y una cafetera. Y usted también necesita descansar. No volverá a esconderse más». Soledad lo miró sin entender. ¿Era una trampa? ¿Una prueba? ¿Una compasión real? Pero Emiliano ya se había ido, dejándola sola, con el corazón latiendo fuerte y la certeza de que algo acababa de cambiar para siempre. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones para Soledad. Subir al piso de empleados con su hija en brazos, pasar frente a cámaras, sensores, escritorios vacíos, todo parecía un sueño, o quizás una antesala al final. No sabía si Emiliano realmente había sido sincero o si estaba a punto de ser despedida con una frialdad elegante. Su cuerpo actuaba por instinto, pero su mente gritaba en todas direcciones. Cuando llegó a la sala de descanso, encontró la luz encendida, una manta doblada sobre el sofá y una nota escrita a mano: «Puede quedarse aquí esta noche. Hablaremos mañana. R». Soledad apretó el papel entre los dedos, con la respiración entrecortada. Almita dormía en su pecho, al fin tranquila, como si intuyera que aquella noche sería diferente. No durmió. Se sentó en el sofá con la bebé entre los brazos, mirando el reloj cada 10 minutos. El silencio en aquella oficina no era el mismo de antes. Era denso, lleno de incertidumbre, como el que precede una tormenta. A las 8 en punto de la mañana, Soledad bajó al vestíbulo principal con la niña envuelta en la manta. Nadie la detuvo. Ningún guardia la interrogó. Los empleados llegaban, unos saludaban distraídos, otros ni siquiera la miraban. Pero entonces, las puertas del ascensor se abrieron, y Emiliano salió. Vestía su clásico traje gris, el cabello peinado con precisión y el rostro serio como siempre. Sin embargo, algo en sus ojos había cambiado. Se detuvo frente a ella y observó a la bebé dormida. Luego miró a Soledad con una expresión difícil de leer. «Acompáñame, por favor», dijo sin levantar la voz. Subieron juntos. El ascensor subía lento, y en ese pequeño cubículo metálico se respiraba un aire espeso. Soledad sostenía a su hija como un escudo. Emiliano mantenía las manos en los bolsillos y los labios apretados. Ninguno habló. Cuando llegaron al piso superior, entraron en una sala de reuniones acristalada. Emiliano le indicó que se sentara. Él, por su parte, permaneció de pie, mirando la ciudad allá afuera por unos segundos. «No esperaba encontrarme con una escena así anoche», dijo, finalmente, con voz pausada. «Y confieso que no supe cómo reaccionar». Soledad intentó hablar, pero él levantó la mano, pidiendo silencio. «No está despedida. Pero necesito entender. ¿Por qué no me dijo la verdad desde el principio?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sus labios temblaron. «Porque nadie contrata a una madre con un bebé recién nacido. Porque siempre creen que somos un problema. Porque tengo miedo, señor, miedo de perder lo poco que tengo». El silencio volvió a caer, pero esta vez era distinto. Ya no era tenso por sospecha, sino por compasión reprimida. Emiliano la miró largo rato. Y entonces, algo en su semblante se suavizó. «Vamos a encontrar una solución. No está sola». Soledad bajó la cabeza, abrazando a su hija con fuerza.
Por primera vez en meses, no sentía miedo. Sentía alivio. La sala de juntas permanecía en silencio después de aquella frase final de Emiliano. Soledad sentía que acababan de abrir una grieta en su mundo, pero una grieta por donde entraba luz. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Cuando se levantó para agradecer y salir discretamente, Emiliano volvió a hablar, esta vez con un tono más firme. Antes de dejarte ir, necesito saber algo. ¿Qué cosa, señor? Preguntó ella, con voz débil. ¿Dónde dormía esa niña todas esas noches? ¿Dónde la escondías? Soledad tragó saliva. Sabía que mentir sería inútil. Así que, con la mirada fija en el suelo, respondió. En el sótano, entre cajas y productos de limpieza. Hacía lo posible por mantenerla abrigada y limpia, pero era lo único que podía hacer. El rostro de Emiliano se endureció. Cerró los puños, se alejó de la ventana y se sentó frente a ella por primera vez. La miró como si necesitara entender no solo su historia, sino todo lo que había soportado en silencio. ¿Tiene idea del riesgo que eso implicaba? ¿Para su hija? ¿Para usted? Lo sé, dijo ella, conteniendo el llanto. Pero si me descubrían, me despedían. Y no podía permitirme ni un día sin trabajo. ¿Era eso, o la calle? La sinceridad brutal de sus palabras lo desarmó por completo. Emiliano se pasó las manos por el rostro, como quien intenta despertar de una pesadilla, y luego habló más tranquilamente. No sé si estoy más molesto por lo que hizo, o por saber que nadie, en esta empresa, se dio cuenta de lo que usted estaba viviendo aquí dentro. Es que nadie me veía, señor, respondió ella, con un hilo de voz. Solo era la mujer que limpiaba cuando todos dormían. Y entonces, esa confrontación se convirtió en un espejo incómodo. Emiliano, por primera vez en años, se dio cuenta de que se había convertido en parte de una estructura ciega, indiferente y fría. Una estructura que ignoraba al ser humano tras el uniforme. Voy a hacer algunos cambios, dijo finalmente. En los turnos, en los protocolos, y en cómo tratamos a las personas que trabajan aquí, desde la base hasta la cima. Soledad apenas asintió, en silencio. Pero antes de eso, necesito hacer algo por ustedes. Ella levantó la mirada. El miedo y la esperanza se mezclaban en sus ojos. ¿Qué cosa? Ofrecerle un contrato fijo, con horario flexible, y una pequeña sala, aquí dentro, que convertiremos en un lugar seguro para su hija. Usted podrá trabajar tranquila, y Almita ya no dormirá entre detergentes y sombras. Soledad no podía creer lo que oía. Por un momento, pensó que podría ser una trampa o que él simplemente sentía lástima por ella. Pero algo en la voz de Emiliano, la firmeza, la humanidad, le hizo comprender que era real. Por primera vez, alguien veía algo en ella más allá del delantal y la escoba. Gracias, señor Rivas, susurró, abrumada por la emoción. No tiene idea de lo que esto significa para nosotras. Emiliano no respondió. Solo asintió levemente. La confrontación había terminado. Pero su impacto apenas comenzaba, en él, en ella, y en toda la empresa. Soledad salió de la sala con los ojos aún húmedos, abrazando a Almita como si acabaran de cruzar una tormenta juntas. Caminaba por los pasillos con pasos lentos, procesando cada palabra, cada gesto, cada promesa inesperada que acababa de recibir. No entendía por qué Emiliano Rivas había reaccionado de esa manera. No era común. No formaba parte del mundo que ella conocía. Pero lo que Soledad ignoraba era que Emiliano también tenía sus propias grietas. Sus propias noches de silencio. Sus propios fantasmas. Porque detrás de ese hombre austero, bien vestido, admirado por todos, había una historia enterrada que nunca más se atrevió a contar. Aquella tarde, después de la conversación con Soledad, Emiliano se encerró en su oficina. Abrió el último cajón de la estantería, sacó una pequeña caja de madera y, dentro de ella, una fotografía antigua. En la imagen, una mujer joven de cabello oscuro sonreía con un bebé en brazos. Ambos estaban sentados en un banco del hospital. Mónica, susurró él. Aquella mujer había sido su esposa. Y el bebé, su hijo, Iván, que nació con una condición pulmonar grave y no sobrevivió más allá de los 6 meses. Mónica falleció poco tiempo después, sumida en una depresión de la que nunca pudo salir. Emiliano, devastado, enterró esa parte de su vida como si jamás hubiese existido. Desde entonces, se había dedicado exclusivamente a los negocios. Cerró las puertas del alma y selló las ventanas del corazón. Pero al ver a Soledad, con su hija frágil en brazos, amamantando en silencio dentro de un depósito, algo dentro de él despertó. Reconoció en ese gesto la misma fuerza silenciosa que Mónica había tenido.
La misma ternura, la misma entrega, y el mismo dolor disfrazado detrás de una aparente fortaleza. Por eso no gritó, no la juzgó, no la despidió, porque, de alguna forma extraña y dolorosa, se vio reflejado en ella. Vio en la lucha de Soledad el eco de aquello que no pudo salvar, y en aquella bebé, el recuerdo vivo de lo que perdió. Al día siguiente, Emiliano la llamó nuevamente. Pero esta vez, su voz tenía un tono distinto. Ya no hablaba como un jefe. Soledad, necesito contarte algo. Ella se sentó, con Almita dormida en su regazo, y escuchó con atención mientras él, por primera vez en muchos años, se quebraba. Le contó todo, sin contener las lágrimas, sin ocultar el temblor en su voz. Y fue en ese momento cuando ella lo entendió todo. Entendió su mirada, su decisión, el silencio lleno de compasión. Allí, entre dos dolores del pasado y dos almas marcadas por la pérdida, nació una conexión que ningún contrato laboral podría explicar. Un lazo silencioso, profundo, invisible, pero absolutamente real. Después de aquella conversación íntima, el vínculo entre Soledad y Emiliano dejó de ser meramente profesional. Algo, sutil pero poderoso, comenzaba a crecer en el aire que los rodeaba. Ya no eran solo el empresario y la empleada de limpieza. Eran dos sobrevivientes de pérdidas distintas, unidos por la fragilidad de la vida, y por el amor silencioso hacia un ser inocente. Durante los días siguientes, Emiliano no pudo dejar de observar a Soledad de otra manera. Admiraba su entereza, su discreción, la forma en que seguía trabajando con dignidad incluso después de todo lo ocurrido. Y cada vez que veía a Almita dormida en su pequeño Moisés, instalado ahora en una sala privada junto a la oficina principal, algo dentro de él se ablandaba. Sentía que la vida, de algún modo, le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Una tarde, mientras Soledad recogía unos papeles en la sala de descanso, Emiliano se acercó con una expresión diferente. Llevaba algo en la mano, un sobre blanco, cerrado con un sello corporativo. Soledad, necesito que leas esto con calma, dijo, extendiéndole el sobre. Ella lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había una carta formal, una propuesta de trabajo. Pero no era cualquier oferta. ¿Jefa de mantenimiento?, preguntó, sin comprender. ¿Usted quiere que yo coordine a todo el equipo? Emiliano asintió. Con contrato indefinido, salario digno, seguro médico para ti y tu hija, y un horario adaptado para que nunca más tengas que elegir entre ser madre y trabajar. Soledad se llevó una mano a la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas de inmediato. Señor Rivas, yo no tengo estudios. Nunca he dirigido a nadie. No sé si estoy preparada para algo así. Si lo estás, respondió él, con serenidad. He visto cómo organizas tu turno, cómo resuelves sin quejarte, cómo cuidas cada detalle. Eres más capaz que muchos que tienen títulos colgados en la pared. Solo necesitas que alguien te dé la oportunidad, y yo quiero ser esa persona. El silencio que siguió fue denso, pero esta vez cargado de emoción, no de miedo. Soledad abrazó a Almita con fuerza, como si compartiera con ella cada logro, cada conquista. Acepto, pero no por mí. Lo hago por ella. Para que un día sepa que su madre luchó y ganó. Emiliano sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa sincera, que le iluminó el rostro cansado. Entonces, bienvenida a tu nueva vida. Aquella propuesta no solo cambiaría el rumbo de Soledad. También sería el inicio de una transformación silenciosa dentro de la propia empresa, y tal vez, en el alma de Emiliano. Pasaron las semanas y, poco a poco, la vida dentro de la empresa comenzó a transformarse. No fue solo por el nuevo cargo de Soledad, ni por la presencia de una bebé que dormía tranquila en una cuna dentro de la sala de descanso. Fue por el ejemplo silencioso que se propagaba como un eco suave entre los pasillos de vidrio y mármol. Por primera vez, los empleados comenzaron a mirar más allá de sus tareas, de sus horarios, de sus escritorios. Comenzaron a ver personas. Soledad, ahora como jefa de mantenimiento, se convirtió en una figura respetada. Su voz era escuchada, su experiencia valorada. Y aunque al principio se sentía insegura, día tras día ganaba confianza. Sus decisiones eran acertadas, su equipo la admiraba, y lo más importante, nunca más tuvo que esconder a su hija ni su maternidad. Almita crecía entre sonrisas y abrazos, rodeada de secretarias que le hacían muecas entre correos electrónicos, y ejecutivos que se detenían para acariciar su cabello fino antes de entrar a reuniones. Era, sin duda, la bebé más querida de aquel edificio. Pero el verdadero cambio se estaba gestando en el corazón de Emiliano. Aquel hombre que una vez vivió encerrado en su duelo, frío y distante,
comenzó a bajar al primer piso solo para ver cómo estaba Almita. A veces llevaba pequeños regalos, una mantita tejida, un peluche, un cuento infantil. Y poco a poco, sus conversaciones con Soledad fueron pasando de formales a cálidas, de profesionales a íntimas. No era solo gratitud. Era conexión. Era sanación. Una tarde de viernes, al salir del trabajo, Soledad encontró a Emiliano esperando junto a la puerta del edificio. Vestía de manera informal, como pocas veces lo hacía, y sostenía un pequeño paquete envuelto en papel dorado. Hoy Almita cumple 6 meses, ¿verdad? Dijo con una sonrisa tímida. Pensé que podríamos celebrarlo juntos, si no tienes otros planes. Soledad lo miró en silencio. Sentía el pecho apretado, como si una corriente cálida le subiera desde el estómago hasta los ojos. Claro que sí. A ella le encantará. Y a mí, también. Aquella noche cenaron en el modesto apartamento de Soledad. Almita dormía en su Moisés mientras ellos compartían historias, risas y silencios cómodos. Por primera vez, Emiliano se sintió en casa. Y Soledad dejó de tener miedo. Con el tiempo, aquel vínculo creció. No de forma abrupta, ni con promesas vacías, sino con gestos cotidianos, con respeto, con cuidado. La herida de la pérdida en Emiliano encontró consuelo en la ternura de una nueva familia. Y la soledad de Soledad fue sustituida por la certeza de que ya no estaba sola. No fue un cuento de hadas. Fue una historia real. De dos almas rotas que se encontraron. De una bebé que unió destinos. De una madre que luchó en silencio y de un hombre que volvió a sentir. Porque a veces, los nuevos comienzos no llegan con fanfarrias, sino con una mirada, un acto de compasión y la decisión de no dejar ir aquello que, sin buscarlo, transforma la vida para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez también tuviste que luchar en silencio, proteger a alguien en la sombra o empezar de nuevo con el alma rota, entonces este canal es tu refugio. Aquí no solo contamos historias. Aquí damos voz a los invisibles, a las madres valientes, a los corazones que siguen amando a pesar del miedo. Déjanos tu comentario y cuéntanos si esta historia te recordó a alguien. Dale like si crees que el amor, la compasión y la dignidad todavía pueden transformar el mundo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora. Porque cada semana compartimos historias como esta, historias reales o posibles, que nos recuerdan que la vida no siempre es justa, pero aún así vale la pena. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, los actos más pequeños pueden cambiar destinos enteros.